Según National Geographic, hoy nos adentramos en el lugar biológicamente más intenso del planeta, en donde encontramos el 3% de la biodiversidad que existe en todo el mundo. Podemos encontrar pumas, jaguares, osos perezosos, tapires, tucanes, 4 tipos de monos, cocodrilos. Estamos hablando de 140 animales, estamos hablando de más de 500 árboles y estamos hablando de más de 6.000 insectos. Es algo espectacular. Créanme si les digo que nunca vi tantos animales salvajes en mi vida como en este día. Así que si te gustan los animales y la naturaleza, este video es indicado para vos, porque vas a aprender muchísimo. Pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos. Funciona como una quinta extremidad. Vamos a hablar de historia natural. Nuestro plan para hoy es caminar por el lugar biológicamente más intenso del planeta, ver si podemos ver algún puma, es algo que me tiene muy exaltado. Espero que les guste este recorrido. Welcome to the fucking jungle. No toques esta planta porque tiene unas hormigas que si tocas la planta saltan hacia vos y te pican. Sí, esta planta está en la casa de la abuela Marina también. Es lo que dijo el guía. Monos arañas. No. Vea cómo se mueve, vea cómo utiliza su cola. Los monos tienen senderos como los humanos, nada más que en los árboles, ¿verdad? Normalmente se van a mover por los mismos rumbos cada día. ¿Sí lo vieron? Sí. Al frente, aquí a la izquierda se mueve otro. ¿Qué pasó? No sé, la araña. Un dato importante, amigos, cada vez que ustedes estén observando monos y los tengan arriba de ustedes, muévanse a un lado y cierren la boca, porque se hacen pupú y pi también. Entonces, vamos a hablar de historia natural. Los monos arañas son la especie más grande dentro de las 4 especies que hay en el país. Monos arañas, monos aulladores, monos cara blancas y monos ardillas. Los más grandes, los monos arañas. Los monos arañas pueden estar en grupos a veces hasta de 30, 40 individuos, pero es común verlos moverse en grupos pequeños, como en este caso, apenas vimos como 2. Eso pasa por alimentación. Se dispersan en la mañana y se mueven dentro de un mismo territorio por alimentación. Al final del día, todo el grupo, la tropa se une y duermen juntos. Son vegetarianos, solo se alimentan de frutos y hojas. En algunas ocasiones se les logra observar alimentándose de insectos como de orugas y grillos, porque son proteínas, también necesitan proteínas como los humanos. Y solo tiene 4 dedos en las extremidades delanteras. Está relacionado cómo se mueve, como las arañas, muy acrobático. Con el pulgar era un poco difícil, entonces evolucionó y ahora solo tiene 4 dedos, lo que le permite moverse o desplazarse en las ramas con mucha más facilidad. Con la prensil funciona como un nervio. Prensil viene de la palabra prensar, agarrar, que es la cola. Funciona como una quinta extremidad. Utilizan la cola, por ejemplo, cuando se alimentan, cortan hojas, frutos y se guindan de la cola. Dentro de las 4 especies, solo hay una especie que no tiene cola prensil. Esperamos encontrarlo y vamos a ver si ustedes saben cuál es. Resulta que vamos a estar viendo muchos animales y el guía tiene un telescopio y me estaba mostrando que si vos pones la cámara en el telescopio podés hacer un video con el telescopio. Si tuviese un teleobjetivo en el celular. Y estamos viendo un pajarito ahí, de un trogón. Es un pajarito así con todo el cuello acá amarillo. Café, pecho amarillo y abajo de la cola tiene unas bandas blancas. En algunas especies los machos son más lindos que las hembras. Solo en las aves, ¿verdad? Ahí está, mira. Oso hormiguero, amigos. Ahí está, esa parte negra es la panza. Ese es el cuerpo, la cabeza está hacia la derecha. El dato interesante que no sabías que necesitabas. La manera en la que este animal se alimenta es metiendo la lengua en un hormiguero y tiene la lengua tan pero tan larga que la va pasando por los distintos túneles y atrapando a las hormigas con una saliva pegajosa. Ya sé, después me agradeces. Tremendo este lugar, no paramos de ver animales. Hacemos 2 metros oso hormiguero, 2 metros oso perezoso. Esta área se ve bien pisado. Esto es porque en los últimos días han estado observando perezosos en esta área. Comen hojas, se mueven lentos. Tiene unas garras. Tiene garras muy grandes, lo cual le facilita agarrarse. Los perezosos de 3 dedos parece que siempre están sonriendo porque tienen una máscara negra. Los perezosos de 3 dedos, la coloración es más gris. Vea que el de 2 dedos es más café. La cara es totalmente diferente. Este es un macho. Esta es la diferencia entre machos y hembra. Ven una mancha aquí en la espalda, como café. No hay pelos en esa parte. Entonces es la diferencia de los machos
y las hembras. Son solitarios y son territoriales. Este perezoso ha estado aquí por mucho tiempo. A veces está aquí, a veces se mueve más allá, por eso que a veces se pierde y es muy difícil ubicarlos. Estamos buscando un oso perezoso arriba de los árboles porque duermen arriba. Bajan una vez por semana para hacer sus necesidades, para hacer popó. Están tan pero tan camuflados que la manera de encontrarnos es como buscar patrones distintos. Como gris o café o marrón dentro de las hojas, dentro de la coloración verde. Esa es la técnica. Una de las técnicas que utiliza la hembra para llamar a los machos es por medio de un silbido y por medio de feromonas. Feromonas están en las heces de los perezosos. Entonces, en época de apareamiento, las hembras bajan cada día para defecar hasta hacerse encontrar por un macho. Otra técnica que utilizan las hembras cuando están listas para aparearse, frotan su ano en las ramas arriba, dejando las feromonas dentro del área para que la brisa disperse las feromonas en el bosque y los machos puedan ubicarlas. Y recién estábamos caminando por acá y hay una telaraña enorme también. Acá está, mira. No sé si se ve. No sé si se ve, pero es impresionante lo de la araña. Claramente igual esto no es un zoológico, entonces todo lo que veamos o lo que no veamos va a depender de nuestra suerte y de nuestra habilidad para poder observar cosas y estar muy atentos. Impresionante este lugar, ¿eh? Vean, pongan mucha atención. ¿Sí? Cola muy larga, pero no la utiliza como prensa. Es la única especie dentro de las 4 especies que no tiene cola prensa. Si ven muy bien, el final de la cola es muy negro, es muy rico en pelo. Hay mucho pelo ahí en esa parte. Mono ardilla o mono tití. ¿Y qué pasa si se encuentran las dos especies de monos? No pasa nada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de observar monos ardillas, monos cara blanca, aulladores, las 4 especies en un mismo árbol alimentándose. Cuando hay abundancia de comida, no pasa nada. Pues ahora tenemos un ejemplo donde 2 diferentes especies, 2 tropas se van a cruzar y no hay problemas. En algunas ocasiones pues habrán problemas, alguna tropa, Allá están los monos araña el territorio. y por acá arriba está el mono tití. El mono tití o mono ardilla también tiene la particularidad de ser el único de estos 4 monos que no utiliza su cola como una cola prensil, es decir, no utiliza la cola como para una quinta extremidad. Pero bueno, Elías sí nos comentaba que utiliza, por ejemplo, cuando baja a buscar agua, usa la cola para agarrar agua del río y se va para arriba de nuevo, porque abajo están los predadores, es decir, están los cocodrilos, están los pumas, entonces no es seguro para un mono quedarse en el río, sino que agarra así el agua con la cola y se va corriendo para arriba. En épocas de lluvia los monos también pueden tomar agua así, porque llueve mucho, entonces arriba en los árboles hay como huequitos así de agua y es por eso que no tienen la necesidad de bajar para tomar agua. Es muy loco que la mayor cantidad de cosas en la selva sucede arriba de los árboles. Hay que estar constantemente en silencio y bien atento a ver si en cualquier momento se mueve algo, escuchas algo. O también acá abajo yo estoy así apuntando a ver si encuentro un puma, algún gato salvaje, pero el guía dijo que es muy difícil, está en peligro de extinción y él en 30 años vio un jaguar y 7 pumas, así que me parece que no tenemos chance directamente. También nos comentaba que los gatos tienen la capacidad de subir los árboles, entonces no solo podemos ver un puma en el suelo, echado o activo, sino que también durmiendo una siestita en una rama. Así que yo, ya saben, estoy así, algo voy a encontrar, estoy seguro. ¿Saben cuál es la diferencia de secundario y bosque primario? No. Ok, secundario es donde los humanos ya estuvieron. ¿Qué pasó antes del 75 aquí en esta área? Habían familias viviendo acá, familias que talaron los bosques para cosechar arroz, que es el plato típico de Costa Rica, frijoles, banano, habían finqueros que trabajaban con ganado, que trabajaban con caballos. La mayoría del bosque dentro del Parque Nacional Corcovado en la costa es bosque secundario, que ha sido talado. El bosque primario está más al fondo. Bosque secundario es casa de más especies. Hay más comida en los bosques secundarios, aunque se pueden encontrar en bosques primarios también, pero prefieren el bosque secundario. Es como una cadena, ¿no? Es una cadena alimenticia y todo interactúa con todo. Recién nos comentaban que hay una fruta que vimos mucho por acá, no me acuerdo el nombre,
pero que en este momento está como en época de cosecha. Entonces hay mucha actividad y los monos la comen, digamos, arriba en el árbol, y después la fruta cae y queda como alimento para otras especies, como puede ser el tapir, como pueden ser los jabalíes. Nada, es todo como un círculo. En época de frutos, esto es otra fiesta para la vida silvestre. Los ficos alimentan muchas especies, monos, tapires, pisotes, pécaris, muchas especies. Que puede tener más de 100 años. Más de 100. Es impresionante la raíz del árbol. Tapir, mira. Una danta está comiendo hojas allá. ¿Son peligrosos esos? No son peligrosos. Son herbívoros. Herbívoros, se alimentan de frutos y hojas. Aquí en esta parte del país, en el Parque Nacional Corcovado, han aprendido a convivir con los humanos. Entonces nos ven como parte de la vida silvestre. Los tapires pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos, los adultos. Es el mamífero más grande terrestre en Centroamérica. En la noche pueden ver un poco más, ya que son nocturnos, pero también se mueven durante el día por alimentación. Ahora están alimentándose de hojas, de esas heliconias que ven ahí. Son animales solitarios. Hembra y macho marcan territorio por medio del pipí. Lo que hacen es que rascan en los árboles y hacen pipí. Es como marcan territorio. ¿Cuál es el depredador? Depredador natural es el jaguar, aunque se reportan muy pocos ataques por parte de los jaguares, ya que es el mamífero más grande, suficientemente grande para matar un jaguar. Aún los cocodrilos, que siendo otro depredador, cruzan los ríos habiendo cocodrilos allá. No es la mejor opción atacar un mamífero de este tamaño porque pueden ser muy agresivos. Tienen mandíbulas muy grandes como caballos, lo suficientemente para matar un humano. Como se habrán podido imaginar, el Parque Corcovado no es solo selva, sino que también cubre 46 kilómetros de playas a lo largo de la costa del Pacífico Sur de Costa Rica. Y acá en la playa es muy común ver tapires o dantas, que son esos animales enormes, pero no solo eso, sino que vimos un tapir y un cuatí al mismo tiempo interactuando. ¿No? Fue increíble. Ese es un pisote. Hay un pisote allá, ¿ve? Están por encontrar el cuatí y el tapir en la misma playa. Es espectacular esto. Bueno, el Corcovado es un lugar con muchísima biodiversidad, no solo terrestre, sino también marina. Hay un montón de ecosistemas. Los ríos del Parque Corcovado particularmente dicen que están llenos, pero llenos, infestadísimos de cocodrilos. Creo que una buena recomendación es que si venís a Costa Rica, te fijes en dónde te metes al agua. Sí, es más oscura. ¿Qué encontraste? Vean el Un caimán. Sí. Ok, voy al tronco allá porque en el agua No lo veo. No entiendo cómo pasó esto, pero mi madre descubrió un caimán. Que entre las ramas, algo que tuviera una textura diferente. Pero no se ve nada. Sí se ve. No se ve nada. Yo no Está lo bien puedo explicar. camuflado. Está súper camuflado. Los caimanes siempre van a estar en aguas poco profundas, en riachuelos, nunca con los cocodrilos en los ríos. ¿Cuál es la diferencia entre un caimán y un cocodrilo? Los caimanes son pequeños, los caimanes apenas se alcanzan 1,5 metros. Los cocodrilos llegan a medir hasta 3-4 metros. La estructura de la cabeza es diferente también. Los cocodrilos tienen la cabeza más larga y estos es más corta. Lo que me sorprende y me agrada es que todos los días se ayudan entre ellos. Se van avisando lo que van viendo, entonces tenés garantizado un montón de avistajes y es como que tuvieras a todos los guías a tu disposición. Ahora estamos moviendo donde un guía encontró algo que parece ser un oso hormiguero y nos avisó a nosotros. Y así se sucedió durante toda la excursión. Papi, ahí está el mechú. Vamos a dar espacio al siguiente grupo y vamos a moverlos al sendero para hablar de historia natural. ¿Les parece? Esos son saínos. ¿Este es el que se come los pumas o los Que jaguares? se comen los pumas y los jaguares también, pero como comida favorita de los pumas. Chancho salvaje por aquí. Lamentablemente no se pueden observar
en muchos lugares del país, producto de que en algunas partes los matan, a tal manera que han terminado con la especie. Aquí en el Parque Nacional Corcovado tenemos la gran dicha de observarlos muy cerca, se dejan ver, se dejan acercar, no tienen miedo. En los pueblos alrededor del Parque Nacional Corcovado, cuando ven humanos, desaparecen. Tienen mucho miedo porque los depredan. No porque encuentras un grupo con 50, 60 individuos, quiere decir que es que hay muchos. Es que ellos viven en grupos hasta de 100 hasta 200. Encontrar un grupo de 50 es un grupo ya pequeño, es un grupo que ya le han quitado mucho. Pues los cazadores dicen que no puede estar en peligro de extinción porque tienen muchos. Entonces no matan uno, matan 5, matan 10. Entonces imagínense la cantidad de gente con esa actitud, van a desaparecer la especie, y no solo el cerdo, sino que con ella otras especies que dependen de esa especie, como los jaguares, por ejemplo. Pues es un tema muy complicado, se trabaja muy fuerte, los guardaparques, los guías locales. Hay un grupo de personas que se formó en la península de Osa que se llaman covirenas. Cuando se reportan especies como chanchos fuera del área protegida, covirenas se turnan. A veces hay que pasar todo un día, toda una noche protegiéndolos, porque los cazadores están esperando el momento que los covirenas o los guardaparques se retiran, ellos matan. Entonces es un trabajo en equipo y cuesta, porque aún protegiéndolos están entrando por partes estratégicas y matan y se retiran, matan y se retiran. Nosotros tratamos siempre de transmitir esta información a todos los visitantes, porque ustedes también pueden aportar su grano de arena. Si ustedes están caminando solos, si ustedes ven este tipo de comportamiento, cazadores matando vida silvestre, ustedes pueden reportar. Es de la manera que ustedes pueden ayudar. La vida silvestre se los va a agradecer. ¿A que no la metes en el arco? No estuvo tan mal. Llegamos a la estación Sirena, que es la que está acá atrás mío, es la estación más concurrida de todo el Parque Nacional y es donde después de caminar durante 4 o 5 horas vamos a tener el tan ansiado almuerzo, tengo muchísima hambre. Y este lugar está bueno también porque hay un lugar para quedarse a dormir, es decir, cuando vos venís al Parque Nacional Corcovado tenés distintas excursiones, siempre hay que venir con un guía, está prohibido venir sin guía, de hecho, bueno, es imposible venir sin guía porque solo se accede mediante barco, te tenés que tomar un bote. Hay excursiones de un día, hay excursiones de un día y una noche, hay excursiones que caminan alrededor de todo el parque, están muy buenas, pero sí, siempre se hacen con un guía que se tiene que pagar un tour. No te voy a contar y borralo. Borralo. Contame y me voy. Me picaron las hormigas. No toques esta planta porque tiene unas hormigas que si tocas la planta saltan hacia vos y te pican. Sí, esta planta está en la casa de la abuela Marina también. Es lo que dijo el guía. No sabes, me atacaron en manada. Me arde el pie. A mí me picó, me caminaron 2 hormigas por la mano y también me picaba mucho. Después de un día largo caminando, el mejor momento del día. Mejor avistaje. En medio de la jungla. En fin amigos, volvimos a donde empezamos, espero que les haya gustado el video y este lugar tan espectacular. A mí me gustan mucho los animales y acá realmente vimos de todo, vimos tapires, coatí, vimos monos, 2 tipos de monos, vimos, ¿qué más vimos? Perezoso. Vimos osos perezosos, un oso hormiguero, vimos un caimán, no, fue espectacular. No llegamos a ver el puma lamentablemente, pero sabíamos que podía pasar, pero a la ida vimos ballenas. En fin, espero que les haya gustado mucho y suscríbanse que se viene muchísimo más contenido de Costa Rica y Centroamérica. Les mando un beso.